Shalom Shalom, Parashat Matot Mas'eh. Este Shabbat se leen dos parashiot, la parashá de Matot y la parashá de Mas'eh, con las cuales se termina el Sefer Bemidbar, el cuarto libro de los 5 libros de la Torá, y la semana siguiente vamos a leer la primera parashá, la primera sección del quinto libro que se llama el libro Dvarim, con el que termina la Torá. En nuestras parashiot se relatan los acontecimientos que pasó a Israel en el desierto, especialmente el último año y medio antes de la entrada a la tierra de Israel, y por lo tanto los últimos año y medio de la vida de Moshe. Y a pesar de ser el final de su existencia como un ser que está dentro de este Olam, Moshe Rabbeinu nunca desaparece de Am Israel en forma total, sino que una perspectiva física, digamos espacial y temporal de él no está. Sin embargo, a través de la Torá que nos entregó, Moshe sigue presente. En esta entrega, precisamente, quiero referirme a un punto que normalmente es un tema que da a una extensa literatura halágica, pero a veces no se logra percibir el fondo mayor de lo que encierra este tema del que vamos a hablar ahora. No solo a nivel legal, o sea, a nivel de las alajot que se deben cumplir con lo que vamos a estudiar, sino que también a un nivel un poco más profundo de frente a qué estamos hablando, de lo que estamos hablando. En la parashá de Matot, en el Perek Lamet, el Perek Havzain de nuestra parashá, y en adelante hasta el Perek Lamet Aleph 31, comienza la Torá a hablarnos sobre la forma en que Am Israel se vengan de los midianitas. Sabemos ya de antes que cuando Am Israel se acerca a la tierra de Israel, o sea, cuando Am Israel está ya próximo a acampar frente a la costa, por ponerlo así, al lado oriental del Jordán, hay un despertar de los pueblos que están cerca y que se atemorizan del hecho de que Am Israel está avanzando y va a ingresar dentro de la tierra de Israel, un temor bastante fundado, no desde un punto de vista físico, sino más bien de un punto de vista espiritual, porque eso significa la desaparición de la hegemonía espiritual del politeísmo en el medio, en este lugar del mundo, y la construcción de un monoteísmo que va a comenzar a ampliarse a todo el universo. Entonces hay aquí un temor de parte de los pueblos que están habitando dentro de la tierra de Israel y también en los límites de afuera de la tierra. Hay un temor cósmico, de un cambio de era, de un cambio de ciclo, a través del hecho que el politeísmo va a comenzar a desaparecer, a desmembrarse, por justamente el ingreso del pueblo monoteísta y de la construcción de todo un edificio espiritual que obviamente los amenazaba. Dado estas circunstancias, hay guerras que realiza Moshe con fuerzas que están en ese momento tratando de impedir que este edificio espiritual se construya. Y entre todo esto surge un rey que se llama Balak, del cual tenemos una parashá, una sección de lectura en la Torá, que contrata a un mago para que maldiga al pueblo judío, y de esta manera se trastoquen todos los planes de una nueva espiritualidad a nivel cósmico, a nivel universal. ¿Qué ocurre? Contrata al mago, que tiene fuerza en la palabra, pero Kadosh Baruj Hu interviene y esto no resulta. Como consecuencia de esto, de que no hubo una
no se consiguió lo que se quería, que era destruir la fuerza espiritual de Israel a través de estas maldiciones. Bilam, el mago contratado, aconseja a Balak realizar algo que lleve a que Hashem, que el creador del mundo, se separe de Am Israel. O sea, si no logramos destruir al pueblo a nivel espiritual, por lo menos podemos hacer que hagan algo que a Kadosh Baruj Hu de alguna forma se separe de ellos o no les dé la protección completa. Y le recomienda Bilam a Balak que los haga pecar con mujeres. Y hay un midrash muy extenso de cómo todo esto ocurrió, que llevó obviamente a un castigo divino donde muchas personas mueren y que se logra únicamente detener toda esta etarderut, toda esta caída espiritual a través del hecho o de lo que hizo Pinhas, que mata a un líder de Israel que estaba cometiendo un pecado con una mujer de los pueblos, de las naciones. Y al eliminarlos se detiene esta caída espiritual y el pueblo se reconstruye. ¿Bien? Esto es lo que nosotros conocemos como el Maaseh Pinhas, lo que hizo Pinhas. Después de que esto ocurre, Moshe Rabbeinu decide enfrentar lo que ocurrió y realizar una batalla, realizar una guerra para vengar a las personas caídas y para castigar a los midianitas por lo que hicieron. El hecho de haber mandado a estas mujeres para tentar y para hacer caer a los hombres de Israel, Moshe decide hacer una guerra. Y es lo que se conoce como Milhamá be Midian, la guerra en contra de Midian. En esta guerra en contra de Midian participaron muchos factores. No fue solamente una simple venganza, sino que fue una forma que tuvo Moshe de poder eliminar esta fuerza que estaba detrás de ellos, que era la fuerza de Bilam con sus consejos, y por lo tanto en esta guerra también Bilam desaparece. ¿Bien? Hay en esto muchísimas tradiciones orales de cómo ocurrió esta guerra, qué pasó, cómo se dieron las circunstancias, cómo muere Bilam, etc. Sin embargo, todo eso, todas esas historias y todas esas tradiciones orales están allí porque nos quieren llevar a un punto un tanto desconocido, o por lo menos no tan comprendido, es lo que significa el Sharsheret, esta cadena de acontecimientos de las que estamos hablando. En el Perek Lamet Aleph, en el Pasuk Haf Aleph, en el capítulo 31 del libro de Bemidbar, en el Pasuk 21, del versículo 21 en adelante, cuenta la Torá que las personas vuelven de esta guerra, donde dije hay éxitos de tipo espiritual más que material, o sea, hay una eliminación de todas estas fuerzas negativas que dije estaban rodeando el Maaseh Midian, lo que Midian había hecho, y por lo tanto también las luchas fueron luchas naturales y sobrenaturales. Cuando ellos vuelven de esta campaña, vuelven de esta guerra, traen consigo un shalal, traen consigo un botín, tanto en personas como en objetos. Con respecto a las personas, hay una itiahasut, hay una relación especial de Moshe, que en este momento no es donde quiero llegar, porque no es el punto principal, sino que el punto principal es lo siguiente: lo que trajeron consigo, aquello que ellos tomaron como botín, va a necesitar una akdasha, va a necesitar que estos elementos, que estos materiales que trajeron ingresen dentro de Am Israel a través de un proceso especial. Y es por eso que la Torá dice lo siguiente. Leo el Pasuk 21, dice: Vayomer Elazar a Cohen. Dijo Elazar a Cohen el Anshei Atzavá. Le dijo Elazar a Cohen a las personas del ejército, aquellos que habían vuelto de esta victoria, ¿no? de esta campaña victoriosa, Abain la Milhamá, que vuelven de la guerra.
Zot Jukat HaTorah. Esta es la Juká de la Torah. Esta palabra Jukat HaTorah no la habíamos escuchado sino cuando hablamos de la vaca roja, que también se llama Jukat HaTorah, y que por eso esa para allá se llama Jukat, que habla de la forma de la purificación de una persona que estuvo en contacto con la contravida, o sea, con la muerte, y que quedó contaminada con esta contravida y tiene que salir de allí para ingresar nuevamente a la vida, o sea, reconstruirse. Y también acá nos enseña la Torah que hay una reconstrucción, algo tiene que reconstruirse, y es por eso que utiliza la palabra Juká, que es como una especie de ley, pero una ley que está enraizada con los principios cósmicos de la creación. Entonces dice, Zot Jukat Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe, que ordenó Hashem a Moshe. Ach et hazahav, así, el oro, ve'et hakasef, la plata, ve'et hanechoshet, el cobre, ve'et habarzel, el hierro, ve'et abdil, el estaño, ve'et haofaret, el plomo, kol davar asher yabo ba'esh, todo aquello que se utiliza directamente con el fuego, ta'abiru ba'esh, traspásenlo por el fuego, vetaer, y quedará puro. Ach bemei nida it hata, pero también debe ser introducido en mei nida, o sea, en aguas que lo purifiquen. Se llama mikve. Bejol asher lo yabo ba'esh, y todo aquello que no estuvo en contacto directo con el fuego, ta'abiru bamain, solamente pásenlo por el agua, lo que se conoce como la mikve. Bejibasten bigdeichen bayom hashvi'i, y aquellos que están impuros van a tener que lavar sus ropas el día séptimo, o sea, hacer mikve. Ut hartem, van a quedar puros. Beahar tabou el hamachane, y después van a venir al mahané. Esto que parece ser una alajá, un mandato simple, eso quiere decir si hay cosas que han traído en el botín que sean de estos metales, si estos objetos han sido ocupados por los pueblos directamente con el fuego, entonces tienen que ser purificados a través del fuego, lo que se llama agala, ¿okay? Se llama agala. Y si solamente no fueron utilizados, directamente al fuego, entonces pasan solamente un mikve, o sea, tevilá, se pone en agua, se saca y ya está puro. Si no, tiene que pasar la agala, que es a través del fuego. ¿Por qué? Porque se utilizó directamente con fuego. Estos psukim son básicos, como dije, para toda una literatura completa que habla justamente de lo que se llama Agalat Kelim o Tevilat Kelim, todo lo que tiene que ver con los utensilios, cómo tienen que purificarse para poder ser utilizados por un judío. Hay acá, sin embargo, algo mucho más amplio que simplemente el makor, la fuente de las leyes o de las alajot. Rashi nos lo dice así. Rashi vamos a comenzar aquí, antes de ampliarnos a los niveles más profundos de lo que estamos hablando. Entonces Rashi explica de la siguiente manera. Dice, Vayomer Elazar HaKohen, Lefi Sheba Moshe Lichlal Kaas, debido a que Moshe se enojó, se disgustó, Ba Lichlal Taut, pudo haberse equivocado, o podría haberse equivocado. Benit al menú mimenu ilhot geulei goim, y se le olvidaron las alajot de cómo purificar los utensilios que fueron utilizados por los pueblos, lo que se conoce como ilhot geulei goim, o sea, aquellas cosas que fueron utilizadas por las naciones del mundo directamente al fuego, donde se cocinaron todo tipo de alimentos que está prohibido para el judío comer. Entonces, en ese momento, como Moshe se había disgustado porque habían traído entre el botín, habían traído personas, hombres y mujeres, que habían sido
tomados prisioneros y querían utilizar como esclavos. Moshe se enoja por esto. Como Moshe se enojó por esta parte del botín, el botín humano, entonces las halajot correspondientes al botín, que era material, los instrumentos estos, los utensilios estos, no supo decir cuáles eran las normas correspondientes a cómo hacer con ellos, con los metales que se trajo acá. Bejen ata motze bashmini le miluim. Y es por eso que Elazar, el Cohen Gadol, hijo de Aarón, es el que va a dar las halajot, va a decir qué es lo que hay que hacer en este momento. Y esto es lo que Rashi nos quiere explicar a la pregunta de por qué es Elazar y no Moshe el que dicta las halajot, porque Moshe estaba disgustado y podía equivocarse. Después, en el siguiente pasuk dice, o Rashi explica, et azahav, pero el oro, Afalpi, dice Rashi, a pesar, Shelo izir lachen Moshe ela al ilhot tum'a, a pesar que solamente ya se habían mencionado antes las halajot de tum'a, o sea, de impureza, Od yesh leazir lachem alihot giul. Hay que agregar además todas las halajot que tienen que ver con giul. Giul, como dije, es la purificación de aquellos instrumentos de metal o de aquellos utensilios de metal que fueron utilizados con fuego y que se cocinaron dentro, cosas prohibidas de comer para los judíos. Veach lashon miut, klomar memuatim aten mileishtamesh bakeilim. Afilo leahar taharatan mitumatamet. O sea que todo lo que tiene que ser purificado desde el punto de vista de la kashrut todavía va a estar prohibido hasta que no se purifique de la impureza de muerto. Berabotenu ambru, achet azahab lomar shetzarich lehavir haluda shelo koden sheigalen. Y nuestros sabios dicen por qué está escrito para indicar que si viene algún tipo de utensilio, que este utensilio tenga algún óxido o tenga algún tipo de suciedad, tiene que ser limpiado esto antes de pasar el proceso de purificación. O sea, Rashi se concentra directa y exclusivamente en los temas halágicos. Además de la pregunta de por qué el que nombra esto es Elazar y no Moshe, ya respondió, y después toda su explicación gira en torno a el tema halágico, a las halajot que se desprenden de acá, y así es como este tema se ha entendido y como normalmente en nuestra tradición este tema ha sido estudiado. Sin embargo, vamos a explicar un poco, en forma un poco más amplia, más profunda, digamos, el tema de los metales. Simplemente, toda esta cadena de acontecimientos que hemos venido mencionando van a tener su culmine, su cúspide, justamente en los metales de los que estamos hablando. La Torá menciona los siguientes metales y es interesante entender que son los metales tradicionales, de los cuales vamos a tratar de hablar también y entender qué es lo que significan en el contexto de Am Israel, de la Torá, de la espiritualidad del pueblo judío y de la relación que Am Israel tiene precisamente con la tierra, con el cosmos, con el mundo. Tenemos el Zahav, es 1, Zahav, 2, plata, 3, Nehoshet, 4, Barzel, Nehoshet es cobre, 4, el 5 es Barzel, el hierro, el 6, Bedil, es el estaño, y el 6 es Ofer. Tenemos entonces Zahav, oro, 2, Kesef, plata, 3 tenemos Nehoshet, cobre, 4 tenemos Barzel, hierro, 5 tenemos Bedil, estaño, y 6 tenemos Oferet, Oferet está escrito, que significa plomo. 6 metales. La tradición enseña que los metales son 7. Los metales tradicionales son 7. Y hay que entender acá también qué es lo que esto significa. Número 1. Hemos dicho que la cadena de acontecimientos que viene desde el momento en que Am Israel quiere ingresar a la tierra de Israel, viene concatenado un hecho con otro, que llega hasta la guerra en contra de Midian para poderse vengar por lo que los midianitas habían hecho, etcétera, etcétera.
Y en esta guerra pasan varias cosas, y cuando termina esta guerra hay un botín. Todos estos acontecimientos justamente vienen para culminar con el botín, no el botín humano, que tiene una perspectiva dentro del sistema, sino este botín, o sea, los utensilios de los 6 metales. Nosotros sabemos, como bien se conoce por la tradición, que el oro, la plata, cada uno de los metales, como las otras sustancias, han sido engendrados en la Tierra por influencia de los astros y sus efluvios, o sea, la forma en que estos actúan sobre la Tierra. El Sol produce el oro, la Luna la plata, Saturno el plomo y Marte el hierro. Esto es la tradición. Esta tradición nos lleva, nos enlaza, nos introduce a la gran sabiduría de Egipto, que es la alquimia. En Egipto, la sabiduría más profunda que ellos tenían era la sabiduría de la tierra de ellos. En hebreo sabemos que Noah tuvo 3 hijos y uno de ellos se llamó Ham. De Ham, por generaciones, va a salir Mitzrayim, Egipto. Entonces, la tierra de Egipto se va a conectar siempre con Ham, Kem, Hem, Kim, Hem. Una serie de expresiones con las cuales se va a denominar a Egipto. Y aquello que va a ser lo particular de Egipto, lo esencial de Egipto, va a ser Al-Ham, Al-Kim, Al-Jim. Esta palabra que con el tiempo se arabizó, tiene hoy día, es una palabra proveniente del árabe, pero que sus raíces están justamente en la tierra, en el nombre de la tierra de Egipto, en egipcio, o sea, Ham, es lo que nosotros conocemos como alquimia, que quiere decir la sabiduría de la tierra de Egipto. ¿Y qué es lo que produce la tierra de Egipto? Obviamente tienen granos para vivir, pero esa es la vida material. Hay algo mucho más profundo, sin desmerecer el tema material con lo que ellos vivían, que es el Nilo, lo que les daba de comer. Sin embargo, también los egipcios entendieron que dentro de la tierra, del vientre de la tierra, del Ham, habían allí frutos. Estos frutos son los metales. Y así desde siempre. O sea, la tierra del mundo produce frutos. Y más allá de los frutos que nosotros conocemos, que son la agricultura, hay otros frutos que están mucho más dentro del vientre de la tierra. Y estos son los metales, de los cuales sabemos hay 7 que son los principales. Tenemos que agregar a esto, pero no en este momento, pero sí es en la perspectiva de lo que vamos a estudiar en la segunda entrega, que en Babilonia se desarrolló otra sabiduría, que es la sabiduría de la astrología, de los astros. Es la sabiduría de Babel. Y en Egipto se desarrolló la sabiduría de la alquimia. Obviamente están ambas relacionadas. Y el punto central entre los dos espacios geográficos es precisamente la tierra de Israel. Porque la tierra de Israel, estando en el medio de ambas grandes sabidurías y grandes culturas, fue el lugar donde todo comienza. La creación comienza, según nos enseñaron los sabios, desde la tierra de Israel. Eso quiere decir que las esencias de todo están en la tierra de Israel, y aunque ahora estén dispersas en el mundo, son como un imán que atrae todo aquello de lo cual es la producción, lo que produjo. Entonces también Egipto, cuando produce lo que produce, comienza a ser jalado hacia aquí. ¿Y quién lo jala? A Israel. Es el pueblo judío el que va a traer ese conocimiento dentro de él para volverlo nuevamente a incorporar
al punto central de donde salió. Lo mismo va a pasar con Babel, en otro momento de nuestra historia, del cual también tenemos que hablar. Entonces, en este proceso que Am Israel ingresa a la tierra de Israel, hay un retorno precisamente de la gran sabiduría de los egipcios, que vuelve justamente a su matriz, vuelve justamente a aquel lugar de donde nació. Y ese lugar donde nació es obviamente la tierra de Israel. Entonces, al querer ingresar a Israel dentro de la tierra de Israel, lo que están haciendo es retrayendo aquello que estuvo acá y que se expandió por el mundo para poderse desarrollar, pero que tiene que nuevamente volver al punto central. Esta vez más desarrollado, más sofisticado, más elaborado y conducido. ¿Por quién? Por Israel. Entonces, esta serie de circunstancias que han ocurrido llevaron justamente a que Israel recibiera los frutos de la tierra, no los frutos de la tierra agrícola, los frutos de la tierra que están en el fondo de la tierra, que son los metales. Entonces, el botín de los metales, de los 6 metales, es principal para poder entender la vuelta de estas esencias al lugar de donde surgieron, pues que se desarrollaron en el mundo externo, y que en el mundo externo nos referimos a Egipto. Dijimos que acá se mencionan 6 metales, pero falta uno, ¿okay? Que es el mercurio. El mercurio no está presente acá porque el mercurio no es un metal en el sentido clásico, sino que es más bien líquido. Entonces no hay utensilios de mercurio. Funciona como un metal, pero no es no encontramos objetos, por lo menos de mercurio puro. Por eso es que entre los objetos que ellos traen no está presente el mercurio, pero sí es parte del proceso de los 7 metales, que obviamente corresponden a las 7 sefirot de las midot, corresponden también a los días de la semana, como también lo sabemos por la tradición. Habíamos dicho que en Babel es donde se va a desarrollar todo el tema de la astrología y de los astros, lo que consideramos lo sideral. Lo sideral es lo que está en los cielos, sin embargo la siderurgia es algo que se relaciona justamente a lo que está dentro del vientre de la tierra, los metales, ¿no? Hay muchas equivalencias y hay muchas formas de poder entender el tema de los metales y poderlo referir a nuestra existencia diaria. Desde el punto de vista de la Torá, el metal, al ser el fruto del vientre de la tierra, representa justamente el retorno a la Adama, representa el retorno al punto de existencia primero del cual nosotros hemos surgido, que toda persona ha surgido, y en especial el pueblo que está trayendo esa sabiduría, está enseñando, está publicando justamente que una de las características de lo espiritual es siempre la vuelta al origen. Todo lo espiritual siempre conlleva volver a aquel lugar de donde surgimos. Entonces, el hecho de que estos metales hayan sido clasificados de la manera en que lo son, hay divisiones conocidas dentro de la propia alquimia, como sabemos que hay 2 metales que se consideran perfectos o inalterables, que son el oro y la plata, representante el oro al sol, la plata a la luna. Y hay 5 que se consideran imperfectos, o sea, alterables, que son el cobre, el estaño, que son el hierro, el plomo y lo que se conocía en los tiempos antiguos como la plata viva, o sea, el mercurio. Estos son también representantes de los días de la semana y también de los diferentes planetas. El oro representa al sol, que es con respecto a el día domingo, que el día domingo, Yom Rishon, representa al día del sol. La plata representa a la luna,
que corresponde al día lunes, luna por lunes o lunes por luna. El hierro representa al planeta Marte y por lo tanto al día martes, que viene por el nombre del planeta. El mercurio, la famosa plata viva que se mueve, un metal que se mueve, representa al planeta Mercurio y por lo tanto al día miércoles. El estaño representa al planeta Júpiter y al día jueves, que es el día de Júpiter. El cobre representa al planeta Venus, y por lo tanto es al día viernes, viernes viene de Venus, y el plomo representa al planeta Saturno, que corresponde a Shaftai, o sea, a el día sábado, el Shabbat, el plomo. Cada uno de estos metales tiene una trascendencia, no solamente, como dijimos, a nivel de volver al origen, sino que nos relaciona al espacio, a las estrellas, a los planetas que se conocían en aquel momento, a los días de la semana y por lo tanto tienen una influencia muy, muy certera en nuestra vida. Y no olvidemos que van a necesitar tahara. Eso quiere decir que el hecho de que los metales o la jochma, la sabiduría de ellos, se haya expandido en el mundo, indicó que hubo cosas con las cuales se contaminaron y es necesario, por lo tanto, la purificación. Esto es el tema de la Torá, desde el punto de vista simple, la purificación de los metales, o sea, a nivel más profundo, la purificación en el retorno, en la vuelta al origen, al vientre de la tierra cósmica.